Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Hoy estamos comenzando una nueva serie verso a verso a través de la Biblia y vamos a ir a Marcos. Es un evangelio que creo que es importante cada cierto tiempo ver y estudiar la vida de Jesús. Y quiero como animarte o desafiarte, como quieras verlo, a poder a lo mejor durante estos meses que vamos a estar acá, a traer algún amigo contigo. A lo mejor alguien necesita conocer a Jesús y conocerle Jesús de la Biblia, no el Jesús que hemos construido a lo mejor en nuestra mente por una tradición a lo mejor que fuimos expuestos, sino realmente encontrarnos con el Jesús de la Biblia, y es lo que queremos hacer estos meses que vamos a estar estudiando su vida y lo que él hizo, ¿no? Entonces, quiero como un poco hablar como una introducción, porque antes de poder leer, es bueno saber de qué se trata esto, ¿no? El miércoles que pasó, hablaba al terminar Primera de Reyes, un libro del Antiguo Testamento, que siempre cuando uno llega al final de un libro o cuando uno va a comenzar uno nuevo, es bueno como que recordar de qué se trata la Biblia, porque a veces vemos muchos libros con nombres bastante extraños, algunos, si no estamos como familiarizados, y a veces podemos pensar que la Biblia es una serie de historias como que extrañas que hablan sobre Dios, como que están separadas, pero realmente la Biblia es un libro que tiene una historia principal, una historia que es la historia importante, que es la historia en cómo Dios nos alcanzó y nos vino a salvar. Y la historia comienza en Génesis, este plan de Dios para rescatarnos y para reconciliarnos con Él mismo, cuando en Génesis 3:15, después de que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, Dios inmediatamente da una luz de esperanza y dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y Dios le está hablando, y está hablando de esta simiente de la mujer. Va a venir alguien que va a nacer de una mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y la historia de la Biblia es esa historia, es como la simiente de la mujer, como esta persona, este hombre prometido, va pasando el tiempo y Dios va preparando el camino y va moviendo las cosas para que finalmente lleguemos a un punto como, por ejemplo, Marcos, cuando Jesús aparece en escena. Y no es una aparición improvisada, sino es algo que la Biblia ha venido adelantándonos por siglos. Por eso es importante entender la Biblia en su totalidad, porque la Biblia es un libro sobre Jesús. El Antiguo Testamento está la promesa de Jesús. El Nuevo Testamento es Jesús apareciendo. El libro de los Hechos es Jesús siendo predicado. Las epístolas es la enseñanza de Jesús, y el libro de Apocalipsis es Jesús regresando. Entonces, este libro es un solo libro que tiene una historia general importante, que es el plan de Dios para reconciliarnos con Él en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es así como llegamos hasta este momento. Ahora, es como cuando, por ejemplo, tú y yo compramos algo y nos llega por paquetería. Generalmente, desde el momento en que te envían ese documento, esa encomienda, te mandan como un código de rastreo, ¿no? Y a través de una plataforma tú puedes saber qué día salió, de dónde salió, dónde está ahora y cuándo llega, ¿no? Vas rastreando ese paquete. Y la Biblia es eso. Es rastrear desde que salió, desde que se planificó hasta la llegada de este paquete que es Jesús, este regalo que Dios nos da para salvarnos. Entonces, llegamos a un libro como este que se llama Marcos, que es un evangelio. La Biblia tiene 4 evangelios, donde en los 4 evangelios básicamente se habla de lo mismo. Es el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Cada uno de estos evangelios, aunque habla de la misma historia,
tiene matices distintos. Porque como 4 reporteros que llegan a investigar un suceso, los 4 van a hablar y van a reportar el mismo incidente, pero van a usar a lo mejor diferentes palabras. A lo mejor les va a llamar la atención diferentes cosas. Van a ver ciertas cosas que a lo mejor para el otro no van a ser tan importantes, porque va a depender del ángulo a donde lo están mirando. Por ejemplo, yo de aquí miro para allá y veo una columna, pero también veo un reloj. Pero los que están en el fondo también ven la columna, pero no ven el reloj por el punto de vista que ellos tienen. Los evangelios es lo mismo. Los evangelios no se contradicen entre sí. Están mirando hacia la misma persona, que es Jesucristo, y están viendo o resaltando unas cosas, o unos y otras otros. Pero es la misma historia, es la historia de Jesús. Y cada uno de ellos, los 4 evangelios, como que le dan un énfasis a lo mejor distinto al otro. Por ejemplo, Mateo se nos presenta a Jesús como el rey de los judíos, como este Mesías prometido para los hebreos, ¿no? En cambio, Marcos se nos presenta a Jesús como el siervo del Señor. El texto quizás más importante de Marcos es en el capítulo 10, cuando dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es quizás el versículo que encierra toda la idea de cómo Marcos nos presenta a Jesús como el siervo del Señor. Lucas nos muestra a Jesús como un hombre, como el Hijo del Hombre. Y Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, cada uno de ellos los ponemos juntos y Dios mismo nos revela quién es su Hijo. Y así podemos tener una idea clara, bíblica, no una fantasía, no algo que hemos construido por una tradición, sino de acuerdo a cómo Dios mismo se revela a nosotros en la persona de su Hijo. Ahora, antes de avanzar, podemos confiar en este relato, podemos confiar en el Nuevo Testamento, podemos confiar en la Biblia. Porque si vamos a estudiar la vida del Mesías prometido, tenemos que decir, bueno, este relato es confiable, este libro es confiable o no. Y es plenamente confiable. ¿Por qué? Hay diferentes factores que nos ayudan a poder confiar en este libro. Primero, los manuscritos son confiables. Los manuscritos, realmente no hay un manuscrito original, el primero que se escribió. Pero hay muchísimos manuscritos de épocas muy, muy cercanas a la fecha en que sucedieron los eventos. De hecho, el Nuevo Testamento tiene más de 23,000 manuscritos. Es el libro antiguo que tiene más manuscritos en la historia. Ahora, también la fecha de esos manuscritos es importante. Por ejemplo, el manuscrito del Evangelio de Juan es más o menos del año 120 después de Cristo. O sea, se escribió o hay esa copia de apenas 120 años, el año 120, solo un par de décadas después de que Jesús vino y vivió. Ahora tú dices, es bastante tiempo, sí, pero para otros personajes de la historia, como Julio César, los manuscritos son décadas, 800 años después se escribió lo primero sobre Julio César. Y en la escuela no te enseñan a cuestionar a Julio César, pero con Jesús mágicamente como que la gente se pone a cuestionar, siendo que es el libro que tiene los manuscritos más cercanos a cuando sucedieron los eventos. Entonces tenemos manuscritos confiables. ¿Qué otra cosa podemos saber? Que hay mucho material extra bíblico que da fe de lo que los evangelios relatan. Por ejemplo, un historiador como Flavio Josefo, un historiador judío, que da fe de la existencia de Jesús y de estos discípulos cristianos. También está el historiador romano llamado Tácito, que habla sobre la existencia de estos cristianos que seguían a esta persona llamada Jesús. Entonces, no solamente la historia bíblica, sino la historia secular del primer y segundo siglo da fe de esto que vamos a estudiar. También, y para mí es una de las cosas que me llama mucho la atención, que encuentro este libro también confiable, es que hay mucho material llamado, entre comillas, incómodo. ¿A qué me refiero con eso? Que si la historia de Jesús fuese una historia inventada por los hombres y escrita por ellos no hubiesen puesto una serie de incidentes donde ellos se ven como que expuestos en su debilidad. Por ejemplo, ves los evangelios y en cada uno de ellos ves a los discípulos cobardes, escondidos, realmente abandonando a Jesús sin ninguna predisposición a creer en la resurrección de Jesús. Si este libro, si esta historia hubiese sido un invento, créeme que ellos no hubiesen puesto eso en un libro que ellos escribieron.
Generalmente a ti y a mí nos gusta decir cosas buenas de nosotros, ¿verdad que sí? Porque nos interesa mucho quedar bien parados, que la demás gente nos vea de una manera distinta a lo que sabemos que somos. Entonces ves realmente cómo la Biblia nos expone las debilidades, las falencias de estos hombres, porque este libro no fue escrito por hombres. Dios nos está contando una historia de cómo Jesús pudo transformar la vida de esos hombres. Y finalmente otro argumento bastante contundente sobre la credibilidad del Nuevo Testamento y de los evangelios son las profecías que Jesús cumplió sobre su nacimiento, sobre el lugar de su nacimiento, sobre el tipo de vida que él iba a vivir, sobre su muerte y sobre su resurrección. Y creo que las profecías cumplidas es uno de los argumentos más contundentes para poner a la Biblia por sobre cualquier otro libro que pueda existir. La Biblia está llena de profecía. El 25% de la Biblia es profecía. Y sobre el Mesías, este prometido que Dios habla, Jesús las cumplió absolutamente todas. Entonces, eso es un poco. Ahora, este evangelio se llama, si lees tu Biblia, dice el Evangelio de Jesucristo según Marcos, según Mateo, según Lucas, según Juan. Pero la historia gira alrededor de Jesús, pero está escrito por diferentes personas. ¿Quién es este Marcos? Algo muy interesante en que en este evangelio, en ninguna parte, Marcos se identifica a sí mismo como el autor de este evangelio. No dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos, voy a escribir este evangelio sobre Jesús. No dice eso. Entonces, ¿cómo podemos saber que este evangelio realmente le pertenece a Marcos en su autoría? Bueno, los padres de la iglesia, ya en el segundo siglo, un hombre llamado Papías y otro llamado... se me fue el nombre ahorita. Pero Papías específicamente menciona que este evangelio pertenece a Marcos. Los padres de la historia lo identifican claramente en el segundo siglo como un evangelio escrito por él. Entonces, de hecho, algo muy, muy importante entender que Marcos no fue un discípulo de Jesús. ¿Okay? Probablemente cuando Jesús vivió, Juan Marcos era un adolescente. ¿No? ¿De dónde obtuvo Juan Marcos como la información? Acuérdate que los evangelios es el testimonio de testigos oculares de esta historia de Jesús. Y de hecho Juan Marcos es el primer evangelio que fue escrito, está antes que los otros tres. ¿De dónde sacó Juan Marcos la información? Probablemente de Pedro. Si te acuerdas, fue hace mucho tiempo, pero estudiamos Primera de Pedro, en capítulo 5, Pedro dice, cuando empieza a despedirse y a mandar saludos, habla de Juan Marcos, de su hijo, Juan Marcos. Y eso significa que Juan Marcos no era su hijo biológico, pero fue una especie de hijo espiritual para el apóstol Pedro. Entonces realmente el evangelio de Marcos es un evangelio a través de los ojos de Pedro, que Marcos escribió, por la influencia que tuvo Pedro en la vida de Marcos. ¿Qué otra cosa sabemos sobre el autor de este evangelio? Que probablemente Juan Marcos era de una familia muy, muy próspera, muy rica, porque en el libro de los Hechos se menciona que en su casa, por ejemplo, se reunía la iglesia. Y en esos tiempos, en el primer siglo, para acumular o recibir a mucha gente, tenías que tener una casa muy grande. Y para tener una casa muy grande, pues ahí tú sigues las matemáticas. Necesitas mucho dinero. Y la mamá de Juan Marcos era la que recibía a la gente y Juan Marcos estaba ahí presente. Ahora, lo que marcó a Marcos en su vida fue un incidente que los estudiosos creen que se trata de él. Al final, cuando lleguemos un par de meses al final, cuando Jesús es arrestado, hay un incidente que solo Juan Marcos relata. Y es que dice que un joven estaba mirando el arresto de Jesús. Y que los soldados vinieron, lo quisieron apresar, pero que él huyó y huyó desnudo. No se menciona quién es ese joven, pero muchos creen que Juan Marcos está hablando de sí mismo. Como que fue en la noche a ver qué está pasando con Jesús, está el arresto, lo quisieron agarrar a él y huyó. Y es el único que lo menciona, ¿no? Curioso, Marcos lo menciona. Ahora, no solamente a lo mejor ese incidente es un poco como que vergonzoso, pero hay un incidente que es muy claro y que es que Juan Marcos fue el causante de la división entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, esta dupla de misioneros en el primer siglo,
que salía a predicar el Evangelio en estos viajes, Juan Marcos se unió a ese grupo misionero porque Bernabé era su familia y Bernabé lo llevó con él, pero en un punto del viaje misionero Juan Marcos como que tuvo miedo y quiso regresar a su casa. No sé si echó de menos a su mamá o qué, o su comida, y abandonó la misión, abortó la misión. Y eso no le gustó a Pablo. Después, cuando van a iniciar el segundo viaje misionero, Bernabé dice, vamos a visitar a las iglesias, y Bernabé quiere volver a traer a Juan Marcos con él, y esta vez Pablo le dice, no, mijo, Juan Marcos no viene esta vez con nosotros. Y dice que eso causó tal desacuerdo entre ambos que llevó a que Pablo y Bernabé se separasen. Y ahí ocurrió una multiplicación porque hubieron dos grupos misioneros a partir de ahí. Pero a lo que voy es que Juan Marcos causó una división, ¿no?, entre Pablo y Bernabé, su tío. Entonces dice, híjole, pues Juan Marcos como que no está quedando muy bien parado porque huye desnudo, causa una división. En 2 Timoteo, al final de 2 Timoteo, las últimas palabras de Pablo, lo último que él escribe, él empieza a hablar de diferentes personas y él dice en su carta, tráiganme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Al final, esa diferencia entre Marcos y Pablo se arregló. Y Pablo dice, y es humilde también Pablo para decir, sí, me es útil, Juan Marcos es útil para servir a Dios. Y esto lo encuentro asombroso porque creo que nos da esperanza a todos nosotros. Juan Marcos fue un hombre que en un punto fue desechado del ministerio. No era útil. Después Pablo dice, sí, es útil. Y termina escribiendo un evangelio de la Biblia. Eso quiere decir de que un fracaso en tu vida, un tropezón fuerte en tu vida, tiene por qué ser el final. Que servimos a un Dios de gracia, que nos da nuevas oportunidades y que una descalificación no necesariamente nos descalifica para siempre. Evidentemente Juan Marcos necesitaba crecer en su vida, no ser un joven temeroso que ante la dificultad se echa para atrás. Evidentemente él necesita madurar, pero el tiempo, Dios hizo la obra, Jesús, en su vida. Y Juan Marcos no solamente es un fiel servidor, sino que escribe un evangelio, un libro de la Biblia. Y habla de este Jesús que él conoció un día y que él quiere que tú y yo conozcamos también. Para que así como transformó a Juan Marcos de un jovencito inestable a un hombre maduro y útil, también tu vida y mi vida pueda ser transformada por la persona que lo transformó a él, que es Jesús. Entonces, verso 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, Marco comienza así, muy directo, muy conciso. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Él no va a mencionarnos las genealogías como lo hace Mateo. Él no va como Juan antes en la eternidad lejana. Él comienza muy, muy concreto. Marcos es el evangelio más corto, más conciso, donde ves a Jesús en acción, como haciendo muchas cosas. Una palabra que Marcos va a usar mucho es inmediatamente o enseguida, porque habla de eso, del poder de Jesús para hacer las cosas inmediatamente. Marcos aparentemente era alguien que le interesaba que las cosas sucedieran ya, ¿no? Y eso le llamó la atención de Jesús. Y empieza así, directamente con una profecía. Entonces, otra vez, ¿de dónde sacó la información Juan Marcos? Probablemente de Pedro, ¿no?
su padre en la fe. Y el verso 2 y 3, Juan Marcos habla de esta profecía del Antiguo Testamento, donde dice ahí que el profeta Isaías prometió a un mensajero que iba a venir. Es esta promesa de este mensajero que va a venir. Y dice ahí otra vez que he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, dice, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y hagan derechas sus sendas. Entonces lo que Marcos está hablando es que él nos está diciendo que la Biblia hace 600 años atrás, la profecía de Isaías fue en el 600 antes de Cristo. Entonces, hace 600 años atrás, Dios anunció que iba a venir un precursor, un mensajero que va a prepararle el camino al Mesías que va a venir. Entonces, este personaje, este mensajero, esta voz, es una especie de bisagra en la Biblia. La historia va a cambiar ahora, la hoja va a dar vuelta al Nuevo Testamento, a la venida de Jesús. Pero algo que va a ayudar a identificar a este Mesías que va a venir es que antes de él va a venir un mensajero que va a apuntar hacia él para que la gente lo pueda reconocer. Dios no apareció así de la nada hecho hombre. Dios dejó una serie de señales en el Antiguo Testamento de cosas que la gente iba a poder reconocer para que podamos ver y saber que Él es y no otro farsante o como un imitador. Entonces, una de esas cosas es que va a venir un precursor, un mensajero que va a preparar su camino. De hecho, Marcos está citando dos profecías, de hecho. La primera está en Isaías, y te la voy a leer. Dice Isaías 43, dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Esa profecía la amplifica posteriormente el profeta Malaquías, y en Malaquías 3, verso 1, dice, yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, Marcos está diciendo, mira, va a venir el Mesías, pero antes de él vino este mensajero, que también la Biblia hablaba de que iba a venir. Y es una manera en que podemos saber que Jesús es quien es, porque también tiene su precursor, como la Biblia dijo que iba a ocurrir. Entonces Dios está ejecutando su plan, la simiente de la mujer que Él le prometió en Génesis, va a llegar finalmente el día en que va a aparecer. Y una manera para poder identificarlo es este hombre que va a surgir para apuntarnos a quién es Jesús, a quién es este Mesías. Entonces, esta idea de este mensajero que prepara, de hecho 2 veces aparece, que prepara el camino. Era algo que era muy común en el mundo antiguo. A veces un rey, antes de ir a cierto lugar determinado en su reino, mandaba un mensajero para preparar el camino, para anunciarle a esa aldea que el rey va a venir en tal fecha. Entonces hay que arreglar, hay que pintar la casa, no sé, que se vea bonito para que el rey no se enoje. O hay que arreglar el camino, hay que pavimentar, hay que bachar los hoyos para que el rey pueda pasar bien. Eso era algo común. De hecho, hoy en día también, cuando el presidente de la República o cualquier presidente va a un país, generalmente antes envía una comitiva, ya sea el secretario de Relaciones Exteriores, alguien importante, que es alguien que va a preparar la llegada del presidente a otro lugar. Y esa es la idea. O sea, el Hijo de Dios, el Mesías, va a mandar un mensajero que va a preparar el corazón de las personas para la venida de esta figura prometida que es el Mesías. Es preparar. Entonces te das cuenta que Dios es un Dios de orden, es un Dios que le interesa que nuestro corazón esté listo para recibirlo, que esté listo para lo que Él nos tiene que decir. ¿Cuántos de nosotros realmente entendemos lo importante que es para Dios? Como que prepararnos para algo, ¿no? Generalmente andamos corriendo. A veces estamos en la casa y decimos, bueno, tengo que leer la Biblia, entonces pues rápido voy a leer. No oro, no me tranquilizo. A veces el domingo vamos a la iglesia corriendo con los niños todos y nos sentamos así como con la lengua afuera y digo, y Dios no me habló. O sea, como que ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no me habló? Porque no preparamos nuestro corazón. Andamos a prisas y Dios no tiene prisa. Dios quiere que nos sentemos, que escuchemos, que entendamos, porque un corazón preparado es importante para recibir su palabra. Juan el Bautista fue enviado para preparar el corazón de la gente, para esperar y para recibir a Jesús y su palabra.
Entonces, este precursor, que es Juan el Bautista, va a hacer eso, va a preparar el camino para el Mesías. Eso quiere decir de que este hombre, Juan el Bautista, no es un aparecido. O sea, no es como que de repente Juan el Bautista estaba aburrido y dijo, ¿qué hago para Dios? Pues ni modo, voy a hacer esto. Se me ocurrió esta brillante idea. No, Juan el Bautista fue elegido por Dios desde la eternidad. Y hace 600 años antes Dios dijo, anticipó, va a venir alguien que va a hacer esto y esto otro. Entonces Juan no es un aparecido, es parte del plan eterno de Dios. Ahora, fíjate que este mensajero prometido no es muy convencional. Fíjate el verso 4. Juan el Bautista apareció. Y eso de apareció no significa que descendió de las nubes y de repente llegó. Conocemos cuando él lee los otros evangelios cómo se llamaba su papá, conocemos su familia, o sea, era un hombre, ¿no? Pero eso de que apareció está hablando de que comenzó su ministerio. ¿Dónde lo comenzó? Dice, en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento. Entonces, cuando vemos estas cosas de este mensajero, te das enseguida cuenta que no es un mensajero común y corriente, es poco común. Primero, se nos dice que su estilo era poco común. Por decirlo de alguna manera, su outfit no era muy tradicional. ¿Y por qué sabemos que no es tradicional? Porque incluso la Biblia lo menciona como algo particular de él. Créeme, si Juan el Bautista se hubiese visto como todos, la Biblia no menciona cómo se vestía. Pero lo menciona porque Juan se veía raro, diferente. No raro malo, pero diferente al resto de la gente. Entonces se vestía de cierta manera, no tradicional. Yo creo que Juan hubiese tenido serios problemas para ponerse una corbata. Perdón con los que usan corbata, pero creo que no le hubiese gustado mucho la idea. Su outfit no era tradicional. Pelo de camello no está diciendo que su ropa era importada, no. Era súper rústico su ropa. Su alimentación, su dieta también era poco convencional. Dice que comía insectos. Eso de langosta no es mariscos, ¿ok? Son insectos y miel. Entonces, bastante extraño Juan el Bautista. Ahora, el lugar o como la locación que eligió para implementar su ministerio también es poco común. Dice que él comenzó a predicar en el desierto. Entonces, imagínate que expertos en marketing y en mercadotecnia y en relaciones públicas hubiesen querido evaluar el ministerio de Juan el Bautista. Como que Juan hubiese querido, necesito como que estrategias de marketing para atraer gente, como a veces lo hacen las iglesias. Entonces, lo primero que le hubiesen dicho es, Juan, o sea, ¿cómo se te ocurre abrir una iglesia en el desierto, mijo? O sea, nadie va a ir. Es súper caluroso, es súper incómodo, o sea, nadie va a ir a escucharte. O sea, y ahí empezamos a darnos cuenta que el camino de Dios es muy distinto al camino del hombre. Muy, muy diferente. O sea, hoy en día realmente, a veces como pastores, como líderes en una iglesia o como gente cristiana, estamos dispuestos a hacer lo que sea por obtener seguidores. Y nada más, a veces estamos obsesionados con los números. ¿Cuánta gente está dándole like a mi publicación? ¿Cuántos corazones tengo? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos amigos tengo en las redes sociales? ¿Cuánta gente ha visto, ha reproducido el video? Pensando que los números es lo más importante. Créeme que Juan el Bautista no tenía ningún interés en los números. Ninguno. Si él hubiese querido, a lo mejor, causar un impacto y realmente, él se hubiese ido a Jerusalén, donde está toda la gente, donde todo está sucediendo ahí. Pero eligió un lugar desértico, donde nadie quiere ir para allá. Entonces, es muy interesante entender eso. El propósito de Juan no era traer números. El propósito con el cual Dios levanta a Juan es para hacer una voz, para entregar un mensaje, para preparar a la gente para algo. No para hacerlos sentir cómodos, sino para preparar sus corazones para un mensaje que ellos necesitan oír. Entonces, si quieres atraer una multitud, no comiences una iglesia en el desierto. Entonces, eso es muy importante porque a veces, ¿cuál es tu criterio? ¿O cuál es el criterio de la gente para buscar un lugar donde congregarse?
Bueno, que tiene que hacer unas instalaciones bonitas. Mínimo que tiene que tener aire acondicionado. Digo, eso no tiene ningún problema. A veces no, es que tiene que tener luz, tiene que tener máquinas de humo porque se debe ver impactante. No. Tiene que tener una super banda porque si no la gente se va a aburrir, va a bostezar, no va a cantar. El pastor debe ser súper carismático. Debe tener facilidad para hablar porque si no la gente se va a dormir. ¿Cómo te explico? Se quedaron dormidos con Pablo. Se quedaron dormidos, se cayeron del segundo piso. Entonces tenemos todos estos estereotipos de esto es lo que tenemos que hacer para atraer a la gente, porque si no lo hacemos la gente no va a llegar. Estas cosas, no me malentiendas, no son malas de por sí, pero no es lo que convierte el alma. La Biblia dice que la palabra de Dios es la que convierte el alma. ¿En qué lugar de tu lista está, o de mi lista está, el buscar un lugar donde a lo mejor puedas prescindir de todo eso, pero se hable lo que Dios tiene que decir? Eso es lo que debe de importar. O a veces vemos la iglesia como un club social, donde voy para sentirme bien, donde tengo otros compañeros, y no está mal tener amigos, ¿ok? Pero esa no es la primera función de una iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo, que la iglesia es un baluarte de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia de Cristo sea un baluarte, como un fuerte, donde la verdad es lo más importante. Todas las otras cosas, relaciones, hermandad, va a fluir de ahí para abajo. Pero cómo se ve, las instalaciones, cómo tienen el ministerio de niños, si tienen pantallas o no, si tienen aire acondicionado o no, si tienen una super banda o no, eso es totalmente irrelevante, secundario. No es lo que vemos en el ministerio de Juan. Y aún así, ves que dice, acudía a él, verso 5, toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Entonces, la gente estaba respondiendo a lo que Juan estaba diciendo. ¿Te imaginas lo que la gente hablaba? De repente, la primera invitación para ir a escuchar a Juan, oye, hay un predicador que está en el desierto que le ha dado durísimos a los religiosos. Los trató como víboras, vamos a ver qué tiene que decir. ¿No? No sé qué conversaciones habrán tenido, pero evidentemente la gente iba. Pero no iba porque Juan el Bautista era un bicho raro, aunque a lo mejor se veía. Pero no iba por eso. Su mensaje, él hablaba con autoridad. Y creo que eso es también algo que vemos en Jesús después. ¿Saben lo que hacían los fariseos? Que la gente estaba cansada de ellos. Es lo que hacen muchos pastores y predicadores famosos hoy en día. Lo único que hacen es citar a otro pastor, dijo esto. ¿Sabes lo que Jesús hacía? Citaba la Biblia. No citaba a otro maestro, a otro rabí. Y hoy en día muchos predicadores famosos que están en conferencias, lo único que hacen es citarse unos a otros. Y tienen miedo, no tienen autoridad para decir, esto dice Dios. Juan era así. Jesús fue así. O sea, no están queriendo como que complacer a la gente, sino que están queriendo ser fieles al mensaje que Dios nos ha dejado en la Biblia. Entonces la gente respondía a Juan. Ves en el Evangelio de Juan, ves en Mateo, de hecho todos hablan del ministerio de Juan el Bautista. Y realmente una de las evidencias que estaba sucediendo algo, quizás el predicador más exitoso de ese tiempo era Juan el Bautista. Sin plan de mercadotecnia, sin estrategia, completamente orgánico, movido por Dios. Y la gente estaba bautizando. Y el bautismo de Juan era como, era una preparación para Jesús, a diferencia como lo hacemos nosotros hoy.
el bautismo de Juan era para prepararse, era una manera externa de decir, bueno, sí, yo reconozco mi condición, yo me arrepiento y me bautizo porque va a venir alguien que me va a bautizar con el Espíritu Santo. Era ese el mensaje de Juan el Bautista. O sea, este bautismo nada más es una preparación para el que viene después de mí. Era para prepararse para. Pero la gente estaba respondiendo. Versos 7 al 8 dice, y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Tres cosas que creo que son importantes en esto de Juan el Bautista, que creo que es válido para nosotros. Es que Juan nunca quiso robar cámara. Nunca quiso robar cámara a Jesús. O sea, él claramente dice, mira, no se trata de mí, se trata del que viene después de mí. No se trata de mí. Dice, tras mí viene uno que es más poderoso. No quiso atraer la atención hacia su persona. O sea, esta manera de vestirse raro no fue una estrategia de marketing de Juan, me voy a vestir bien raro para que la gente vea eso, como un gancho. No. Él no quería llamar la atención. Él era como una mano que estaba apuntando o apuntaría hacia el que venía después, que era Jesús. Y creo que eso es muy importante. Juan entendía que lo que la gente realmente necesitaba no era a él, era al que venía después de él, es a Jesús. Muchas veces pensamos que lo que la gente necesita soy yo, porque si no estoy yo, se va a venir abajo. Y es hacerlos dependientes de ti, es lo peor que puedes hacer o que podemos hacer. Siempre tenemos que apuntar hacia Jesús. Jesús es suficiente, Jesús es todo lo que necesitamos. Y Juan el Bautista no hizo nada en su ministerio que en cierta manera llamase la atención como para desenfocar a la vista hacia el que iba a venir después, que era Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 30, Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La Reina Valera dice que yo mengüe. Esa era la filosofía de ministerio de Juan el Bautista. No se trata de mí, no se trata de que yo debo de figurar, no se trata de que yo debo de hacerme famoso, porque si yo soy famoso, ahora Jesús va a ser famoso. No. No necesita que yo tenga que tener tal número de seguidores, porque si tengo muchos seguidores, ahora sí voy a poder hablarles de Jesús. No. Yo tengo que hacerme pequeño, dice Juan. Porque si yo me hago pequeño, Jesús se va a ver grande por lo que es. Otra cosa importante, Juan el Bautista tenía clara cuál era su identidad. Y eso me refiero a sabía quién él no era y también sabía quién él sí era. En Juan 1, verso 19 al 22, como que el relato paralelo que de esta temporada en el desierto, dice el verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos, y hablando de los religiosos, enviaron a sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Dice, ¿entonces qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él le dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué pregunta más difícil es cuando alguien te dice, a ver, ¿qué tienes que decir de ti mismo? Ahora sí vas a saber quién soy, ¿no? Ahora te voy a contar todo mi currículum, de todo lo que he hecho, todo esto. Y Juan dice, yo soy simplemente una voz. Es todo lo que soy. Soy una pequeña luz. Una voz, una pequeña luz. Imagínate como la tentación para decir, ¿eres tú este? Sí, yo lo soy. O sea, Juan no quería llamar la atención de nada. Quería pasar desapercibido. Lo único que él tenía claro es que tenía que entregar un mensaje, preparar a la gente para Jesús. Y sabes que eso es lo que somos. Tú puedes preparar el camino para Jesús en la vida de otro. Con lo que dices, cómo vives. Es lo que la gente necesita, no es a ti, es a Jesús. Pero Dios nos puede usar a ti y a mí para preparar el camino para que Jesús llegue a la vida de esa persona. Entonces, ¿qué dices de ti mismo?
Entonces Juan dice, no, yo no soy todo eso que ustedes dicen que soy. Pero Juan sí sabía quién era él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 6, Juan, el discípulo, dice sobre Juan el Bautista: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y eso es Juan. Es simplemente un hombre enviado por Dios. No es Elías, no es el Mesías, es simplemente un hombre enviado por Dios. Eso es lo que él sabía. Y la autoridad que él tenía para hablarle a los religiosos de esa manera era por eso, porque Dios lo envió. Porque Dios lo envió con un mensaje. Juan el Bautista no estaba citando a los otros maestros, estaba hablando un mensaje muy claro, muy sencillo, pero muy directo. Pero él sabía que quién lo había mandado, ¿no? Dios lo había enviado. Y por eso tenía esa autoridad. ¿Se acuerdan? Más adelante lo vamos a ver, pero una de las cosas que la gente que escuchaba a Jesús se maravillaba de Jesús es que dice que él enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Algo que llamaba la atención en la enseñanza y en la predicación de Juan el Bautista es que él enseñaba con autoridad. Imagínate hablarle de esa manera a los religiosos de su tiempo. Ustedes son víboras. O sea, ¿quién tiene los pantalones para hablar así? Y bueno, ¿y quién tú eres, no? Lo que le preguntaron. No, yo soy solamente una voz. Ahora, ojo con eso, porque ese mensaje de víboras, Juan el Bautista no se la dijo al peor de los pecadores. Así Juan el Bautista le habló a los religiosos. Nunca ves que Juan el Bautista le fue así de duro con un pecador que reconoce su condición, con un publicano. Jesús tampoco habló rudo o fuerte con un pecador. Lo hizo con los religiosos, orgullosos. Entonces a veces la gente dice, sí, necesitamos más predicadores como Juan el Bautista que no dejen títeres con cabeza. Que siempre están enojados y que Dios no está contento con nada y que todos van a morir. Hay un juicio que viene, ¿ok? Pero Jesús vino para evitar eso para nosotros. Y ves que Jesús tuvo compasión del pecador. Entonces, creo que es importante no confundirnos ahí, porque es fácil. A veces, sí hay que ser muy duro, hay que ser como Juan el Bautista, pero lee a quién le dice eso. No le hice eso a un recolector de impuestos, no le hice eso a una mujer adúltera, le hice eso a los religiosos de su tiempo, como Jesús también lo hizo. Entonces que Dios nos guarde de no ser esos fariseos, porque mientras más años tienes como cristiano, es un peligro en ti y en mí, que como que nos consideramos que estamos en una posición como superiores a los demás. Ese está batallando con pecado, pero yo ya lo superé eso, ya estaba superado. Entonces, ¿cómo puede estar batallando con eso? Y mira lo feo que está haciendo. Y estamos apuntando con un dedo, pero hay 3 dedos apuntándome a mí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, Juan el Bautista fue muy claro en el mensaje que él entregó. Evidentemente sí. Su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. De hecho, lo deja claro en el verso 4. Predicando el bautismo de arrepentimiento. El bautismo era una manera de demostrar arrepentimiento en el tiempo de Juan. Era preparación para Jesús, ¿no? Pero evidentemente una fuerte carga en el mensaje de Juan era, necesitamos arrepentirnos. En Mateo 3, verso 1 al 2, Mateo como que expande un poco más de qué se trataba el mensaje de Juan el Bautista. Y dice así: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el mensaje de Juan era muy claro, muy entendible, pero también muy directo. O sea, no era difícil de comprender lo que Juan estaba diciendo. Aparte, él estaba invitando a la gente a arrepiéntete. Es como un llamado a hacer algo al respecto.
O sea, necesitamos arrepentimiento porque Dios se ha acercado. Entonces, Él tomó la iniciativa, pero nosotros tenemos que responder en arrepentimiento. De hecho, ves que el arrepentimiento es el mensaje de inicio de Juan, ves que el arrepentimiento es el mensaje de Jesús al inicio también, y se mantuvo siempre hablando de lo mismo. Ves el primer mensaje del apóstol Pedro en el libro de Hechos es arrepentimiento. Ves el segundo mensaje del apóstol Pedro en Hechos, arrepentimiento. Ves cuando Pablo está delante del rey Agripa y empieza a contar qué hizo después de que él se convirtió, y dice que desde Damasco comenzó a predicar arrepentimiento. Entonces, una persona decía que la palabra es la espada del Espíritu, pero la punta de esa espada es el arrepentimiento. Partimos por ahí. ¿Y qué es arrepentimiento? Es la palabra griega metanoia, donde también sacamos metamorfosis, un cambio. Pero metanoia habla de un cambio de mi manera de pensar. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, demanda de ti. Él se acerca, Él envía a su Hijo, Él quiere reconciliarse con nosotros, pero va a tomar de nuestra parte arrepentimiento, un cambio. Y arrepentimiento abarca un cambio de mente, un cambio de corazón y sobre todo un cambio de dirección, que es el resultado de cambiar mi mente. Es como girar y darle la espalda al pecado, pero me giro hacia Jesús. Eso es arrepentimiento, es abandonar esto, pero lo abandono para ir en esta dirección, que es la dirección de Jesucristo. Entonces es evidente que tú debes de examinar tu conversión. El que tú digas, yo soy un cristiano, ok, está bien, pero en tu vida ha habido un cambio. Esa es la pregunta importante, porque el cambio es parte elemental de la predicación de Juan, de Jesús, de Pedro, de los 12 apóstoles cuando Jesús los mandaba, es prediquen arrepentimiento. Entonces, si yo no estoy dispuesto a cambiar o si yo no quiero cambiar, es muy probable que no haya habido salvación. Ahora, eso no quiere decir de que mi vida es perfecta, que yo ya nunca más peco, porque vimos en 1 Juan que la cosa es diferente. Pero evidentemente, el venir a Jesús implica reconocer que yo no estoy bien y que necesito cambiar y que Dios me quiere cambiar. Y que no es una cosa de que cámbiate a ti mismo y de ahí vienes con Dios. Es ven a Dios con el deseo de cambiar y Él te va a cambiar. Él te va a transformar. Yo no puedo cambiar mi propio corazón, necesito ser regenerado. Y ese es un trabajo que Dios hace, pero en mí debe de estar el deseo y la convicción de, evidentemente mi vida va rumbo al barranco. Y necesito de cambiar de dirección si no quiero terminar cayendo en el barranco. Necesito ir hacia donde está Jesús. Él me ama, Él te ama y Él quiere cambiar también tu vida. Ese es el Evangelio, por eso son buenas noticias. Porque nuestro camino nos llevaba a la destrucción. Pero Jesús intervino en la historia del hombre para salvarnos, para darnos una oportunidad de reconciliarnos con Él. Porque Él te ama. Por eso. Porque Él te ama. Entonces, bastantes cosas que pensar antes de ver a Jesús la próxima semana. Evidentemente Dios te ha dado una voz, Dios te ha dado un testimonio. La Biblia dice que tú y yo somos luz en este mundo. Entonces, aprendamos de cómo podemos ser luz y voz en este mundo de Juan el Bautista. No queriendo figurar, no queriendo llamar la atención hacia nosotros, confiando en el poder de Dios, en el poder de su mensaje, no en estos medios carnales que a veces podemos usar para impactar y causar una emoción, más no una conversión. Es como dice Zacarías, no es con ejércitos ni con espada, es con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenía Juan el Bautista. Lo que muchos a lo mejor no tenemos ahora, pero lo que podemos tener si se lo pedimos a Dios.